Bueno, hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de IAB Spain, en el que pues queremos analizar los beneficios del marco de transparencia y consentimiento creado por la industria publicitaria y para ello pues hoy contamos con un plantel de ponentes, hemos intentado que sea pues 360 y que cubran pues las diferentes sensibilidades y perspectivas y nos van a explicar, pues digamos, todo el itinerario, toda la fotografía relacionada con el marco de transparencia y, pues, cuáles son las novedades del mismo y cuáles son las principales cuestiones que hay que tener en cuenta desde las diferentes perspectivas. Yo haré una pequeña introducción del marco pero voy a empezar por presentaros a los ponentes y el hilo y el esquema que vamos a seguir hoy. En primer lugar, queríamos contar con un rol fundamental, lógicamente, dentro del marco de transparencia, que es el rol de los CMPs, de las plataformas de gestión del consentimiento. Para ello, hoy estarán con nosotros Sergio Gómez, que es Account Executive y es el responsable de Didomi, pues un CMP que está utilizado por muchos de los grandes medios. En España, él es el responsable en España. Y también Stefano Eligio, que es partner en Next14, que es otro CMP, que también ayuda al cumplimiento de la normativa en toda la cadena. Después, como no podía ser de otra manera, tenemos la visión de los publishers, la visión de los editores, de cómo están viviendo ellos toda esta cuestión relacionada con el Reglamento General de Protección de Datos, con ePrivacy y con la compleja implantación, teniendo en cuenta que ellos pues, tienen un rol también muy complejo porque son los que tienen pues, un acceso directo al usuario y digamos que muchas de las responsabilidades de información y consentimiento. Y por último, pues debido a todas las demandas y todas las cuestiones que nos habéis hecho llegar sobre la implantación y la integración de Google en el marco, tenemos también hoy con nosotros a Javier López Arangüena, que es Head de Atribución y Medición de Google y pues nos va a contestar un par de preguntas que son como la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuándo se va a integrar Google? ¿Cuáles son los timing? Y en qué consiste esta integración y cuáles van a ser las principales características. Comentaros que tenéis abierto la pestaña de preguntas para hacer llegar a nuestros ponentes las diferentes preguntas. La duración del webinar pues será alrededor de 1 hora y cuarto o una cosa así. Pretendemos con esta 1 hora y cuarto cubrir, como os decía, todas las cuestiones, ¿no? Bueno, así a modo de introductorio, comentaros que el marco de transparencia y consentimiento se crea por parte de IAB Europe y por parte del IAB Tech Lab un poco para dar cumplimiento al Reglamento General de Protección de Datos y a estos nuevos requisitos que exigían un consentimiento informado por parte de todos los actores que trataran datos, ¿no? Esto viene porque las cookies se consideraban datos de carácter personal y, por tanto, digamos que se abría pues, un nuevo escenario para todos, ¿no? Por tanto, en el año 2018 se crea una primera versión del marco que ha estado operando un año. Y después de reuniones con los stakeholders, con los reguladores, con los publishers que han ido pasando su opinión y su feedback al respecto del marco, se empieza a trabajar en una versión 2.0 en el que se cualifica todo lo que tiene que ver con consentimiento, la cadena de información, etcétera. Respecto a los participantes, pues el marco es aplicable a todos los participantes de la cadena de valor publicitaria. Es aplicable a los medios, por supuesto, a los anunciantes, a los vendors, que son pues todo el ecosistema de tecnologías y de proveedores que hay, digamos, por detrás, los CMPs, y cada uno de ellos pues tiene obligaciones específicas. Todos ellos, para formar parte del marco, tienen que adherirse a una serie de policies que no son modificables y que ahí se aplican, lógicamente,
especialmente pues, todo lo que tiene que ver con las normas de protección de datos. Una de las cuestiones más importantes es que con la versión 2.0 los editores tienen margen o tienen mucha más flexibilidad para decidir con qué vendors trabajan y conforme a qué bases legales, porque digamos que el marco da opción para trabajar con dos bases legales, el consentimiento y el interés legítimo en aquellas finalidades que lo permitan, como por ejemplo el fraude, para la prevención del fraude. Para aquellas finalidades que se puede utilizar interés legítimo, digamos que hay un derecho de opt-out. Hay muchas otras novedades, pero nos las va a ir contando Sergio, Estefano y todos nuestros ponentes. Tampoco me voy a detener mucho. Y simplemente comentaros que, evidentemente, este es un marco que tiene un enforcement, que tiene una supervisión por parte de IAB Europe y el IAB Tech Lab. Trabaja en lo que se llama el Steering Committee, que a su vez trabaja en 5 subgrupos de trabajo, en el de Policies, en el de DPAs. Bueno, pues hay un montón de gente, tanto de IABs nacionales como de corporativos, trabajando en la mejora de estos de este marco. Y bueno, pues digamos que los CMPs, como digamos que son como la puerta o la conexión entre los vendors y los publishers, pues ellos están, digamos, sometidos a una validación y tienen, pues en un momento dado, si no cumplen con todo el tema de policies, tienen 3 apercibimientos, y si en ese tercer apercibimiento, pues no arreglan las cosas, se les sacaría de la lista, ¿no? Por tanto, ellos a su vez tienen la responsabilidad de exigir a los publishers que esto se haga conforme a la normativa, ¿no? En IAB Europe se ha estado trabajando también en todo lo que tiene que ver con el user interface, de tal manera que el usuario pueda dar una opción genuina entre aceptar o rechazar las cookies o aceptar y otras opciones, y bueno, pues de esa manera empoderar lógicamente al usuario, que en el fondo es para lo que se hace toda esta cuestión, ¿no? Por último, tema de timings, lo van a abordar también los ponentes, pero bueno, comentaros que el 15 de agosto la versión 1.0 ya se queda obsoleta, no va a haber digamos, un apoyo técnico a esta primera versión, y hay un plazo, digamos, para que tanto los vendors como los publishers se vayan adaptando. Entonces, bueno, pues sin más, sin querer quitaros más tiempo, doy paso a Sergio Gómez, que nos va a detallar, pues, bueno, pues con mucho más detalle, valga la redundancia, nos va a contar con mucho más detalle todo lo que tiene que ver con el marco, y también nos va a explicar, pues, el importantísimo papel de los CMPs. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Paula. Buenos días a todos. Déjenme les comparto mi... yo creo que alguien tiene que parar de compartir. ¿Pudieron? Aquí está bien. Yo creo que ya estamos bien aquí. Buenos días a todos. Muchas gracias a Paula, a su equipo jurídico y a la IAB Spain por la invitación. Si escuchan ruido de aviones de guerra, no se asusten. Yo sé que estamos en 2020 y nos ha sorprendido bastante, pero como es el Día de la Bastilla aquí en Francia, entonces va a haber un desfile de aviones, entonces no se preocupen. Yo soy Sergio Gómez, soy responsable del mercado español en Didomi. Nosotros somos una empresa francesa especializada en la gestión del consentimiento y las preferencias de los usuarios. Acompañamos a nuestros clientes en 3 etapas principales de la gestión del consentimiento: la colecta en sus sitios web, AMP, móvil, ¿no?, el almacenamiento y la comprensión de las señales del consentimiento, y por último, en la distribución del estatus del consentimiento para asegurarse que las opciones y los consentimientos dados por sus clientes y usuarios se ha reflejado y repasado correctamente a todas las herramientas y vendors que utilizan estos datos. Bueno, sin alargarme más, vamos a pasar. ¿Cuáles son los principales cambios que nos trae la versión 2 del TCF? En primer lugar, tenemos, déjame ver aquí, las finalidades, ¿sí?, las cuales pasan a ser 10 en lugar de 5. Estas 10 finalidades derivan, no en tanto, de las 5 originales. ¿Ok? Entonces, tenemos finalidades más granulares que antes,
Tenemos mejor representación de la realidad de los tratamientos, permitiendo una elección más precisa para los usuarios. Finalidades especiales, base legal declarada por los vendors, no hay opción posible en el CMP, solo se proporciona la información en ese caso. Para el almacenamiento de datos, una nueva redacción más clara y precisa. En el caso de la finalidad de, original de la personalización, la nueva versión trae una granularidad mayor y una diferenciación entre anuncio y contenido, descomponiéndose en dos finalidades, como es este caso. En la parte de selección de anuncios se entrega informes, esta finalidad fue separada en dos para discriminar mejor el propósito. En el caso de selección de contenido, hay una redacción más directa. Y en la parte de la medición, el concepto dejó de ser tan abstracto y pasó a ser mejor especificado y distribuido en tres nuevas finalidades. Tenemos también un nuevo propósito que pretende ayudar en el desarrollo y en la mejoría de los productos. Además de esto, por último, tenemos dos nuevas finalidades especiales para garantizar la seguridad, evitar fraudes y depurar. Y también entregar técnicamente anuncios o contenido. Estas dos finalidades son basadas en el interés legítimo y no son controlables desde la CMP, mientras que todas las otras categorías son controlables desde la CMP. Una otra novedad y que es muy importante es la creación de stacks. Stacks, dentro de esta novedad está la categorización de los stacks en donde se va a poder reagrupar la información por finalidades, una categoría de consentimiento para facilitar la comprensión y la información de lo que representa una finalidad. ¿Okay? Otro cambio importante es en términos de data processing. ¿Y qué información debe ser mostrada a los usuarios? Estas características ya se encontraban en el TCFB1, como vemos aquí, pero eran una extensión de las definiciones usadas por los vendors de forma a completar las finalidades, pero sin dar la información tan detallada o sin permitir el opt-out del usuario, como es el caso de Geolocation Data. De esta forma se mantuvieron las tres categorías originales, que son estas, y fueron creadas dos nuevas categorías especiales, para las cuales es obligatorio tanto mostrarle la información de estas categorías al usuario, como la recopilación de opt-in. Ok. Como novedad, como comentaba Pablo anteriormente, también está la parte de la base legal. Lo que quiere decir que ahora se incorpora el interés legítimo como base legal, teniendo así dos bases legales, el consentimiento y el interés legítimo. El interés legítimo a la posibilidad de que el usuario ejerza su derecho de oposición por finalidad y o por vendor, directamente desde el sitio del publisher y su CMP. No es necesario en este caso ir hacia el site del vendor o recurrir a este para poder hacer su derecho de oposición. Los usuarios pueden ejercer el derecho a la objeción directamente en la CMP, pues antiguamente tenía que ir al sitio del vendor. La base legal para las cookies. Se acabó la posibilidad de utilizar el propósito de acceso y almacenamiento de información sobre la base legal de interés legítimo. La colocación de cookies ahora se realiza exclusivamente sobre la base del consentimiento y ya no se puede hacer sobre el interés legítimo. Esto representa la mayoría de las DPAs europeas y de la directiva ePrivacy de 2009. En la parte de los publishers, entonces tenemos la parte de Publisher Restriction. En este caso, los publishers van a tener más control sobre qué finalidades ellos van a usar en su sitio web y para qué fin los vendors pueden recopilar ese consentimiento y qué bases legales estos vendors pueden usar para el procesamiento de datos. De esta manera, el TCFB2 ofrece un mayor control a través de dos dispositivos. Capacidades de control que están técnicamente inscritas en el TCFB2 y que permiten al publisher decidir para cuál finalidad va a ser recopilado el consentimiento y de autorizar, por otra parte, este vendor a disponer de esta finalidad,
pueden prohibir un vendor de usar una finalidad por completo. Entonces, digamos, por ejemplo, es como si dijéramos que el vendor número 20 o 21 o cualquiera que queramos usar, no puede usar una finalidad específica y el procesamiento de datos en su sitio web, sin importar qué base legal fue utilizada. Y la segunda opción, que ahora es ofrecida a los publishers, es para ellos expresar determinadas restricciones en las bases legales usadas por los vendors para las finalidades. Así los vendors pueden definir lo que es llamado de finalidades flexibles, donde ellos indican lo que ellos pueden hacer basados en consentimiento o interés legítimo. Y los publishers pueden tomar más decisiones cuando múltiples bases legales son posibles. Entonces la idea es decir que uno puede determinar la base legal sobre la cual una finalidad va a operar en su sitio web y al mismo tiempo qué vendor puede tener acceso y operar el tratamiento sobre la base legal de esta finalidad. Para resumir, los publishers pueden prohibir las finalidades por completo o elegir la base legal de las finalidades de los vendors para los fines declarados como flexibles por los vendors. En el caso de que un vendor no declare una finalidad como flexible, la elección de la base legal sigue siendo la elección previa del vendor y en ese caso el publisher no puede imponerle una opción. Les recuerdo que en esta fase de transición del TCFB2 tenemos la fecha, que es el 15 de agosto, como lo mencionó Pablo anteriormente, y también en la ocasión de la migración hacia el TCFB2, el consentimiento deberá ser nuevamente recopilado en su totalidad. Creo que los publishers ya están al tanto de esto, debido a que las finalidades de la B2 no son compatibles con la finalidad de la B1. Aclaramos, en todo caso, que debido a que Google integrará la lista general de vendors de la IAB, pero la fecha todavía no está definida. Una vez recogido el consentimiento por la B2, no será necesario nuevamente recogerlo a la entrada de Google en la IAB, considerando que dentro de las finalidades de la B2 y de la lista general de vendors, Google ya se encuentra presente. Entonces, en nuestra CMP está prevista su existencia. Ahora vamos a entrar un poquito en lo que es una CMP. ¿Ok? Entonces, una CMP es una plataforma que gestiona el consentimiento de los usuarios cuando estos interactúan en un sitio web. Entonces, esto se hace en 3 fases. La CMP permite recopilar los consentimientos de los usuarios para el procesamiento de sus datos cuando conectados al ambiente de su empresa, en sus sitios web, aplicaciones móviles y también dependiendo de la CMP offline. Gracias al CMP es posible proporcionar pruebas del consentimiento en cualquier momento, en caso de inspección por parte de alguna autoridad o simplemente a solicitud del usuario. Y después la tercera etapa es el consentimiento recopilado. Se crea una cadena de consentimiento que será distribuida hacia los vendors y todos los actores del ecosistema. El CMP puede leer, actualizar el estado de base legal de los proveedores de la Global Vendor List y actúa como intermediario entre un editor, un usuario final y los vendors, para principalmente proporcionar transparencia, ayudar a los vendors y editores a establecer bases legales para el procesamiento, obtener el consentimiento del usuario según sea necesario y gestionar las objeciones de los usuarios y comunicar la base jurídica, el consentimiento o el estado o la objeción a todo el ecosistema. Se pueden recoger y capturar datos sobre tech partners preferidos, además de las selecciones de los usuarios en cuanto a qué datos y cómo consiente compartir. En la parte de interfaz del usuario, nosotros tenemos la parte del texto legal de la versión 2, que prueba una base legal estándar y un sistema más intuitivo para los usuarios. Es importante y nos gusta resaltar esta parte aquí para dar igual importancia a las opciones del call to action, lo que sería saber más, rechazar o aceptar. Esto nos gusta realmente insistir porque es una buena forma de hacer una buena interfaz con el usuario en forma de transparencia y darle realmente todas las opciones al usuario. ¿Ok?
También es importante que una CMP tenga la posibilidad de resurgimiento de la interfaz con el usuario para actualizar la base legal de los vendors. Una vez que el usuario ya haya escogido entre aceptar y rechazar y quiere cambiar de opinión y manifestar nuevamente su opción. Como complemento en esto tenemos la parte de la personalización, entonces configuración de la primera y segunda capa para reflejar las opciones, una personalización más detallada, entonces con tu marca, tu logotipo, la fuente, el color que quieres usar y todas las necesidades de personalización que quieras. También está la parte de la configuración de la CMP para los diferentes sitios web, AMP, web mobile, in-app. Dentro de esta misma rúbrica de interfaz, también contando con las versiones, con las novedades de la versión 2 del TCF, también es posible configurar dentro de la misma CMP, informar a los usuarios sobre la base legal de interés legítimo en la Consent Notice. La lista de finalidades, el usuario puede ejercer su derecho a objeción para el procesamiento de datos. En la parte de vendors, el usuario puede ejercer su derecho a objeción y el procesamiento de datos basándose en el interés legítimo por vendor. Agrupar las finalidades por stacks y libremente crear y organizar las categorías en nuestra consola teniendo, claro está, algunas determinaciones a seguir. Ok, esta es la parte de los stacks. Gracias a una CMP, también es posible la implementación e integración de la CMP con soluciones existentes dependiendo del negocio de la empresa, ¿sí? Entonces, el SDK es posible integrarlo con aplicaciones móviles o algún tipo de programa. Entonces, por ejemplo, soluciones de tag management, soluciones de CRM, como es el caso de Salesforce, porque sabemos que el consentimiento, además de ser una herramienta de compliance, también es una herramienta de marketing en donde se pueden hacer campañas totalmente focadas en el consentimiento y en el customer. Y bloqueo de cookies o vendors que no pertenecen a la IAB. Dependiendo de la CMP utilizada, también es posible efectuar auditorías que pueden ser periódicas y programables desde la CMP con la finalidad de detectar nuevos vendors o cookies y verificar la vida útil de las cookies y así siempre está en conformidad. Además de poder desempeñar pruebas A/B para analizar y mejorar las tasas de consentimiento. ¿Ok? Como complemento, en el caso de nuestra CMP, contamos con una tasa de validez de consentimiento de 99.9%, de la cual optimiza directamente la monetización y rentabiliza la inversión, asegurando una distribución rápida y eficaz del consentimiento. Como herramienta para saber si una CMP es compliant y está de acuerdo con el TCFB2, existe el CMP Validator, que fue creado por la IAB Europe. Es una extensión que se pone en el navegador y ayuda a las empresas y CMPs a comprobar el cumplimiento del TCF. Es solo instalarlo cuando va uno a un site, clica en la extensión y ya va a decir si el site o si la CMP está conforme a esta parte. Entonces, yo paro por aquí. Muchísimas gracias a todos. Le dejo la palabra a Estefano. Si ustedes tienen alguna duda con relación al TCFB2 o de pronto con relación a consentimiento y una CMP, yo estoy a disposición. Tienen mis datos aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Antes de pasar a Estefano, tenemos una pregunta. Nos comentan si el CMP se puede implementar en apps para Smart TV. La verdad, en este momento nosotros tenemos la posibilidad de crear esta integración del SDK con HBB ¿ok? Esta parte sería on demand, o sea, necesita un poco de desarrollo. Y en este momento está en nuestra roadmap el desarrollo para el final de año del SDK para iOS TV y para Android TV. Entonces, al final del año tendremos estos SDKs disponibles. Vale, y otra pregunta que nos hacen, que bueno, igual la puedes contestar tú, pero también la puede contestar Estefano,
La leo, que es más fácil leerlo. Entiendo que el rechazo prima sobre el interés legítimo. ¿En qué momento se aplica realmente el interés legítimo? ¿Desde el momento en que accede el usuario o incluso antes de que haya podido acceder a la política de cookies? Si no me equivoco, dice la persona, según el punto 16.9 de las policies del TCF, el interés legítimo no debería aplicarse hasta que el usuario haya sido informado. No sé si alguno de los dos puede responder sobre cómo está planteado el tema del interés legítimo y el momento de la instalación y si ese opt-out es posterior o en el momento. Bueno, ¿quieres responder tú, Sergio? ¿Puedo responder yo? Si quieres Es igual. responde y si hay algo que yo Vale. tenga que complementar, yo Muy bien. complemento. Bueno, hola a todos. Buenos días. Bueno, todas las opciones son bloqueadas hasta que el usuario puede dar el OK. Así que también el interés legítimo, si no está aprobado, no va a ser confirmado. Así que la pantalla que veis cuando empiezas a visitar el sitio bloquea todo hasta que tú no des el OK. Si das el OK, vas a aceptar todo. El interés legítimo es algo que el publisher reconoce para sí mismo, pero tú puedes rechazarlo, como tú puedes no dar el consenso. Así que nada va a ser comprobado si no das el OK cuando empiezas. No sé si, Sergio, estás de acuerdo, pero... Sí, y además de esto, en la parte, cuando se muestra la primera parte del banner, como van a ver los stacks, aquí ya hay información sobre la base legal. Entonces el usuario está siendo informado antes de dejar su consentimiento o de optar por la base legal que quiera utilizar. Entonces, de esta forma, él no necesita pasar primero por la política de cookies o política de privacidad para después optar o no. Él está viendo esto directamente en la CMP. Y esta es la ventaja de tener un CMP que de primera mano ya tienes toda la información sobre lo que vas a aceptar o rechazar. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, Paula? Sí, nos preguntan ahora si las versiones del CMP actuales soportan la tecnología AMP. Yo imagino que la respuesta es un poco en el mismo sentido, ¿no? AMP, sí, nuestro SDK de nuestra CMP es compatible con la tecnología AMP. Nosotros somos uno de los líderes del mercado de esta tecnología AMP y pues la mayoría de nuestros clientes, que es el 80% más o menos de los publishers en España, utilizan esta tecnología. Y puedo decir que ellos están muy contentos. Muy bien. Pues nada, gracias a los dos. De momento no hay más preguntas. Si os parece, entonces pasamos a Estefano. Estefano nos va a hablar sobre todo lo que tiene que ver con las finalidades personalizadas, los custom purposes. Bueno, pues para terminar de comentarnos cómo trabajan los MPs también en estos puntos. Gracias, Estefano. Tienes la palabra. Muchas gracias. ¿Puedo condividir la pantalla? No sé si puedo hacerlo. Sí. Hola a todos, soy Stefano Eligio, partner en Next14, es una azienda de comunicación y marketing y tecnología. Desarrollamos software para gestir el dato, la personalización y el advertising. ¿Y por qué tenemos que confrontarnos con el mercado? Hemos decidido de hacer una CMP para ayudar a nuestros partners y los publishers. Sergio ha sido muy claro y así que lo que puedo hablar es una excepción o es una feature de la nueva TCF 2.0, que son las custom purposes. Son finalidades ad hoc que no están reconocidas, no es que no son reconocidas, pero son purposes, finalidades que el publisher y nosotros hacemos para añadir cosas que el IAM no ha previsto.
Y ahora lo que veis es la pantalla de la CMP, de nuestra CMP. Por ejemplo, lo que hemos hecho, para las apps, hemos añadido diferentes custom purposes. Pero lo que quería hacer es, perdón mi español porque es un poquito viejo. Lo que quería hacer ver es lo que hemos hablado antes con Sergio, que era sobre el interés legítimo. Aquí tenéis también un detalle de cómo se habla y cómo bien está informado el usuario. Aquí, your choice on the site will be applied globally. Y aquí. Esto es la parte de interés legítimo que el YAB, el framework, nos pide de poner cada vez en la CMP. Y aquí tenéis los intereses legítimos. Aquí tenemos solo 2 partners porque hemos decidido de tener 2 partners. Pero aquí, cuando la primera vez que el usuario ve la pantalla, todo está apagado. Así que puede decidir de coger Save and Exit, todo está apagado o Accept All. Pero por lo que pasa con los Custom Purpose, lo que os voy a hacer ver son Custom Purpose que hemos desarrollado para nuestra actividad de push. Son como mensajes que nosotros enviamos cuando un usuario se encuentra en un lugar preciso. Así que a través del GPS podemos individuar dónde se encuentra y vamos a enviar una push, un mensaje. Estas son las estándares, así que podéis verlas. Estas son las features. Y esto es una custom purpose. No sé si lo veis, pero aquí está el partner. Aquí puedes apagarlo o encenderlo. Aquí está la informativa. Y estos son cosas que claramente podemos hacer y cada CMP puede hacer un poquito de desarrollo para cada publisher. Así que si los publishers, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado también el Scan Device, ¿por qué el Scan Device que hacemos nosotros no es como este? Porque este es solo para el ID, para cosas muy sencillas. El Scan Device que vamos a hacer nosotros es un poquito más profundo. Tenemos que explicar lo que vamos a hacer. Tenemos que coger el consenso de los publishers y de los usuarios, perdón. Y esto tenemos que hacerlo a través de una custom purpose. Lo que hacemos y lo que hacen todas las CMP es dar al publisher o al partner la posibilidad de añadir purposes que no están en la lista en las listas de las finalidades de YAB. Y creo que esto es un gran ventaja porque nos permite de estar legalmente compliant con el YAB. Y esto es más o menos lo que hacen las custom purpose. Una vez que técnicamente está hecho el contacto, está conectado, el consenso va a ser registrado en el consent string. Así que también esto es muy importante si el gobierno o el gobierno, no sé cómo se llama en España, pero en Italia tenemos el garante, y va a pedir datos de los consensos. Así que en ese caso, el consent string va a coger también ese consenso de la custom purpose. He sido muy veloz. Y si tenéis preguntas sobre esto, otra cosa es muy diferente, si vas a pedirme esto, de los vendors que no hacen parte de los YAB. Son 2 cosas diferentes. Así que la custom purpose es una finalidad. Y
vendors que no hacen parte, por ejemplo, Facebook, del IAB, eso tienen en su modo de conectarse, pero son vendors no IAB. Y estos son custom partners, son dos cosas muy diferentes. He terminado. Si tenéis preguntas. ¿Hay alguna pregunta para Estefana en relación a la personalización de las finalidades, de los vendors? Sí. Bueno, si no, Estefano, como están vinculados vuestros perfiles bueno, pues en la invitación, pues os pueden contactar si tienen alguna duda al respecto. A ver, estoy viendo. No, de momento no hay ninguna pregunta. Vale, Estefano, pues nada, muchísimas gracias por explicarnos esta novedad de la versión 2.0 y cómo lo lleváis a cabo desde Next14. Y a ver si, espera, justo acaba de entrar una pregunta, me parece. ¿Hasta qué punto? Bueno, esta pregunta la contestamos después, ¿vale? El tema del interés legítimo, que no tiene que ver con la intervención de Estefano. Así que pasamos a Ángel Fernández, que es el DPO del Grupo Godó. Él está en las cocinas, digamos, de todas las cuestiones que tienen que llevar a cabo los publishers en relación a, bueno, pues, a toda esta normativa, y él nos va a explicar un poco pues, cuál es su visión del marco y de pues, cuáles son sus preocupaciones y bueno, pues, la perspectiva de los editores. Ángel, creo que querías compartir una presentación. Sí, voy a intentarlo, a ver si está Perfecto. libre el canal de presentación y lo encuentro, que es lo que quiero Bien. compartir aquí. Y ahora aquí. Si me confirmáis, ¿sí? Perfecto, sí. Vale, pues buenos días a todos y muchas gracias, Paula, por invitarme a compartir mis preocupaciones sobre el framework. Voy a ir muy deprisa, las transparencias son más que nada para tener un guión, porque yo creo que lo que nos interesa a todos, al menos los publishers que hoy estamos en esta reunión, es oír a Google. Y como viene detrás de mí, pues yo hago de telonero rápido y vamos con el artista principal. Paula ya lo ha introducido un poco antes, ¿no? La adopción del TCF. Algunos nos podemos situar en mayo del 2018, un poco antes de mayo de 2018, y qué nos preocupaba, ¿no? ¿Qué motivaba al editor para implantar el TCF? Yo creo que, bueno, que sobre todo era lo que pone aquí, ¿no? Disponer de una herramienta que aúne cumplimiento normativo y desarrollo de negocio, y era lo que un poco nos decía el TCF que pretendía. ¿Qué ocurrió en España? Pues un poco, al menos mi experiencia, que compartí además con otros editores, es que quizá por la situación que se había producido en España respecto a las cookies, que aquí con un banner y poco más, digamos, se consideraba que había un cumplimiento, en cambio en otros países europeos se consideró que no, que se tenía que ir un poco más allá y ya tenían herramientas de consentimiento implantadas. Lo que nos pasó aquí es que nos saltamos un paso, nos saltamos el paso de herramienta de consentimiento y fuimos directamente a herramienta de consentimiento y negocio, que sería el TCF. Por eso, en España, digamos que tuvo una implantación muy importante en mayo del 2018 el TCF. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿A qué situación hemos llegado? Pues que afortunadamente lo que nos preocupaba de que el TCF se convirtiese en una herramienta implantada, pues yo creo que es así. Yo creo que actualmente el TCF es el referente en los consentimientos. No quiere decir que quizás sea, bueno, seguramente es la herramienta más implantada, no quiere decir que esté implantada por igual en todos los países, pero que es el referente del que se habla cuando se habla de gestión de consentimientos, eso creo que sí, y en ese sentido España sigue siendo uno de los países con mayor implantación que hay. Del TCF versión 1.1, hablamos del 1.0, pero en realidad, si no me equivoco, es la 1.1, a la versión 2 del TCF. ¿Por qué cambiar? También Pau lo ha introducido. ¿Qué hace IAB Europa en el momento en el que la versión 1 está funcionando? Pues es establecer toda una serie de consultas con autoridades de control,
con otros players del mercado, del ecosistema, y empieza a ver que tienen que haber mejoras. Hay recomendaciones y tienen que haber mejoras. Por lo tanto, se propone un cambio de versión, además un cambio, si los que tengáis un poco de conocimiento técnico, un cambio de versión del primer número, eso quiere decir que es un cambio de versión importante. Entonces, ¿qué recomendaciones son las que se recogen más que nada? Pues es eso, especificar más las finalidades, textos más claros y precisos. Ya os ha explicado Sergio, ¿no?, que pasamos de 5 finalidades a, podríamos decir, 12, ¿no?, con una especificación, una concreción mucho más importante. Además, con una obligación de ciertos textos que estén siempre disponibles para el usuario. Hemos hablado ya bastante de la gestión de las bases legales, también, en una recomendación que se gestionasen mejor las bases legales. Y luego, muy importante, reforzar la gobernanza. Quizá el TCF ha sufrido desde el principio de un cierto problema de gobernanza, ¿no?, que dejaba huecos o brechas. Y en ese sentido, las nuevas policies son mucho más estrictas, que creo que, en mi opinión, es que le convenía al TCF. Ahora ya desde el punto de vista de quien está preparando una migración, que la estamos preparando, ¿qué os recomendaría yo? ¿Qué cosas en mi checklist o en vuestra checklist pondría a la hora de esa migración que, si no estáis abordando, tenéis que abordar con cierta urgencia? Uno, aseguraros de que esa descripción de las finalidades os lo dé el CMP, y si no nos lo da por vuestra política de privacidad, está siempre disponible. Es obligatorio que tanto el friendly text como el legal text estén siempre disponibles. El usuario tenga acceso a ambos. Por lo tanto, lo normal es que el CMP os lo ofrezca directamente en su user interface, pero si no os lo ofreciese, deberíais incluirlo, lo que no os ofrezca, en vuestra política de privacidad. Bases legales. Como ya se ha introducido, paso muy rápido, pero voy al caso que me interesa explicar. Tenemos el consentimiento que ya teníamos, tenemos el interés legítimo, que en cierta manera lo teníamos, pero que además ahora lo tenemos reforzado en cuanto al opt-out y a su utilización. Y tenemos el consentimiento flexible, que también se ha introducido, que consiste en que el vendor puede decir que una cierta finalidad, él la puede, digamos, realizar, esa actividad, bien por consentimiento, bien por interés legítimo. Con lo cual, lo que tenemos aquí es una flexibilidad de cara a los vendors muy importante, pero también lo que tenemos, punto 3, son una posibilidad para los editores, también lo ha introducido bastante Sergio, de restricciones sobre el uso de esas bases legales. Esas restricciones lo que nos dicen es que un editor puede permitir o no una finalidad, es decir, podemos decir que la finalidad 2, selección de anuncios básicos, quiero recordar que es, en mi site no se puede realizar, o pongamos una que tendría más sentido, la finalidad 10, mejora de producto. En mi site no se puede utilizar esa finalidad, por lo tanto la podría restringir. Puedo además, una vez una finalidad la permito, puedo decir qué base legal y qué vendors podrán utilizar esa base legal. Es decir, restringir qué base legal es posible utilizar. Por ejemplo, yo podría decir, una definición, podría decir que la finalidad 2, selección de anuncios básicos, o mejor, una que todos entenderemos, la 3, que la 3 es servir publicidad segmentada o crear perfiles. Ahora no recuerdo si es crear perfiles o es crear perfiles para publicidad. Que estas solo permito que funcione por consentimiento para cualquier vendor. Yo esto como editor lo puedo decir, porque puedo restringir por finalidad, por vendor, podría decir un vendor determinado, o decir todos los vendors, y puedo indicar qué tipo de restricción. Y, por ejemplo, no admito el interés legítimo en mi site. Con lo cual, tenemos una herramienta potente, los editores, para tratar sobre todo, yo diría, este caso concreto de interés legítimo. ¿Por qué? Y es el tercer punto que os he puesto aquí. Interés legítimo, caso especial en España. A ver, la mayoría de vosotros sabéis que la Agencia Española de Protección de Datos, tal y como entiende el funcionamiento de todo este tema, y eso incluye al TCF, es que
todos son cookies, todo es cookies. No que la primera finalidad es la que habla de acceso al dispositivo y por lo tanto es la que habla de cookies y el resto de finalidades hablan de tratamientos de datos personales que se pueden hacer con o sin cookies, aunque en la mayoría de casos sea la cookie o el acceso al dispositivo para recoger un identificador el medio por el que se realiza, sino que considera que todo está en el ámbito de cookies. Por lo tanto, si todo está en el ámbito de cookies, es bien claro que tanto nuestra LSSI como el la directiva de e-privacy actual dicen que claramente para el tratamiento de cookies, para el acceso al dispositivo, solo es válido el consentimiento. Por lo tanto, el interés legítimo de ninguna manera es válido. Si eso es así, y nuestra agencia entiende eso así, el tener finalidades en nuestros sites donde se permite la utilización de una base legal que nuestra Agencia de Protección de Datos considera que no es aplicable, que sería el interés legítimo, es un riesgo muy alto. Y por lo tanto, los editores deberíamos pensar si restringimos el uso del interés legítimo en nuestros sites debido a que tenemos un riesgo muy alto de sanción por parte de la Agencia de Protección de Datos. Por el otro lado, en el otro plato de la balanza tenemos la pregunta que ha hecho antes, que Paula ha leído a Sergio, que era sobre el momento del interés legítimo y claro, y que sobre todo sería qué ventajas supone el interés legítimo de cara al negocio. Es decir, cuando un vendor está diciendo que actúa por interés legítimo, ¿qué ventajas está suponiendo? ¿Qué va a poder hacer que no haga con un sistema como es el Transparent Consent Framework, que está muy orientado al consentimiento? Es decir, que al final resulta que el usuario tiene que expresarse. Y cuando se expresa normalmente no se expresará en un todo o nada, en un acepto todo, no acepto nada, y acepto todo en cuanto a consentimientos. Entonces, los editores la verdad es que no acabamos de ver esa gran ventaja o la ventaja que a nivel de negocio supone el interés legítimo, con lo cual cuando hacemos el balance decimos, por un lado tenemos una probabilidad de riesgo, una probabilidad de sanción importante por parte de la Agencia de Protección de Datos porque nos lo ha dicho claramente, interés legítimo no aplica, y por otro lado, una ganancia de negocio que no acabamos de ver, que incluso, según la pregunta que se ha hecho, las propias policies de la EAB estarían diciendo que, cuidado, tú no apliques interés legítimo hasta que garantices que el usuario ha tenido acceso a esa información. Por lo tanto, es que a lo mejor no sería ni aplicable en ese primer momento antes de que el usuario ha dicho si accede o no accede, o sea, antes de que el usuario haya expresado sus preferencias. Por lo tanto, nuestra impresión como editores, por ahora, es que deberíamos, en España, restringir el uso del interés legítimo en nuestros sites para no tener problemas con la agencia, pero que cada uno se lo plantee. Cuarto punto sería, tenemos una nueva Global Vendor List y pensad que tendréis que actualizar, porque no todavía están, digamos, hay más vendors en la Vendor List de la versión 1.1 que en la de la versión 2. Pero hay nuevos en la versión 2, con lo cual vais a tener que actualizar, acordaros. Y acordaros también de que en un cierto momento, no doy la primicia porque luego lo dirá Google, Google va a entrar y nos conviene tener a Google en la lista. Quinto, si tienes custom vendors definidos, tendrás que actualizar su lista de finalidades. Lo de los custom vendors, yo no sé, es un poco, nosotros tenemos Didomi y Didomi le llama custom vendors a la definición de vendors que no están dentro del TCF, pero que tú puedes añadir. Evidentemente, estos vendors tienen que estar identificados como que no son de la IAB, pero a partir de ahí tú los puedes utilizar. ¿Qué ocurre? Que cuando tú defines un custom vendor, tienes que definir lo mismo que haría un vendor en el TCF. ¿Cuáles son las finalidades que le aplican? ¿Qué tratamientos de datos quiere hacer? Con lo cual, como que si lo tienes definido para la versión 1, pues lo vas a tener que actualizar para la versión 2, porque las finalidades han cambiado. Por lo tanto, eso es un trabajo que hay que hacer si estáis utilizando custom vendors. Perdón. Los stacks. Bueno, yo lo veo más como un tema de presentación. Yo lo poco que he visto de stacks es una cuestión de, bueno, pues lo presento y el usuario puede decir sí o no a todo, pero no deja de ser eso, presentación. No le veo mayor importancia. Y luego, en cuanto a la implementación, revisad si requeréis cambio en el código de las páginas, porque tocar código siempre es lento. Y, por ejemplo, en el caso de Didomi, lo que es seguro es que tienes que cambiar el tag.
sea, si aunque tú tengas ya un único tag que te permite toda la descarga del CMP, lo vas a tener que cambiar, lo vas a tener que actualizar. Eso sería en cuanto a lo que es lo que yo he visto en un proceso de migración de la versión 1 a la versión 2. Novedades, lo que estábamos hablando. Tenemos por un lado una gran novedad que es la integración de Google en el TCF2, sobre todo mediante la herramienta de Ad Manager, que es el Ad Server de Google y además es el Ad Server que utilizamos muchos de los grandes editores. Es decir, que cada vez más el binomio TCF y Ad Manager es más habitual. Pero de todas maneras, esa integración de Google no afecta solo a Ad Manager, afecta también a AdSense y a ADEX. Con lo cual, muchos sites que están utilizando el TCF, por ejemplo, con la versión gratuita de Quantcast, y utilizan para la publicidad AdSense, para tener todo publicidad programática, pues también están afectados porque vuelven a ser un binomio en el que Google entra en el TCF y ellos utilizan el TCF mediante Quantcast. Entonces, evidentemente hay unos cuantos cambios en Ad Manager que Google ha enviado información y ya están implementados. Digamos, si tú vas a Ad Manager ya tienes los cambios, los ves disponibles, están. El quizá más relevante es que hasta ahora toda la gestión de qué campañas entraban o no se hacía a nivel de line item y ahora pasa a hacerse a nivel de creatividad. Y ahí hay nuevas cosas, entonces hay que mirárselo. Muy importante, Sergio no lo ha comentado, entonces nos va a quedar aquí un hueco, pero en todo caso, quizá en el turno de preguntas Sergio nos puede explicar algo más, pero Google propone además una integración con los CMPs. ¿Por qué? Porque igual que hay la vendor list, Google tiene su propia, digamos, vendor list. Ahora no me acuerdo cómo le llama, pero son los vendors que actualmente ya actúan en nuestro Ad Manager, los que tenemos seleccionados. Entonces, lo que hace Google es propone a los CMPs que mediante una integración puedan proponer también, además de la vendor list, la lista de Google. Y por lo tanto el usuario también aceptará la lista de Google. Y esa información viajará con la llamada al Ad Server. Y por lo tanto tendremos aquí un comportamiento ya muy similar al TCF, pero también con respecto a estos vendors de Google que no están en el TCF, porque sí que nos explica Google que en el momento que un vendor está en el TCF, aunque esté en su lista, él hará caso de lo que diga el TCF. Por lo tanto, digamos, tiene prevalencia la lista de vendors del TCF, pero se completa de esta manera. Y es importante porque claro, no sé si todos los TMPs lo van a hacer. Yo sé que Didomi me comunicó que sí, que hace esta integración y que la tendrá disponible. Yo invito a Sergio, si tiene más información, luego en el turno de preguntas para que nos informe un poco más. Lo que decía antes, Google debe estar en tu lista de vendors. Google todavía no está en la Global Vendor List, estará. Y por último, en cuanto a implementación, no va a ser ni necesario tocar el tag de Ad Manager porque será el mismo. O sea, el switch lo va a hacer Google, no lo vamos a hacer nosotros. Otra cosa que a muchos editores, o al menos a los editores más grandes, nos afecta mucho, que es la entrada de Comscore en el Transparent and Constant Framework con la versión 2. Nos afecta a los editores grandes porque Comscore es lo que le llamamos el medidor único. Entonces, mide los sites de todos los que estamos, digamos, inscritos en esa medición y genera un report mensual que se comparte no solo con los editores, sino que se comparte con el mercado publicitario y, por lo tanto, sirve de guía a las agencias, anunciantes, etcétera, para planificar sus campañas. Por lo tanto, es muy importante para nosotros el hecho de estar bien en ese ranking de cara a la inversión publicitaria que podamos recibir. Y entonces, por lo tanto, es muy importante saber que Comscore ha anunciado que, en principio, el mismo 15 de agosto estaría en el TCFV2. Eso quiere decir que el tag de Comscore recogerá en ese momento los consentimientos y hará lo que tenga que hacer. Comscore ya está en la GVL y además en la GVL de la V2, ya en este momento está. Y lo que no sé es si habrá que actualizar el tag de Comscore o no lo habrá que actualizar. Se supone que Comscore dirá algo más en los próximos días. Y con esto yo he acabado. Intento dejar de compartir, he dejado de compartir y doy paso ya a Paula o a Javier, no sé.
Bueno, pues sí, muchísimas gracias, Ángel, por toda la claridad y, bueno, pues por plantear, digamos, también el estado de situación, las dudas que tienes, entiendo que se irán resolviendo en los próximos tiempos. Y bueno, ya sin más, vamos a las preguntas del millón. Tenemos con nosotros, como os decía, a Javier López Arangüena, que bueno, nos viene a contar un poco cuándo, esas fechas, cuándo se va a integrar Google en el marco y qué cambios va a suponer respecto a la operativa de agencias y publishers, ¿no? Y bueno, pues un poco que nos cuentes cómo va a ser este proceso. Tenemos pues a muchos oyentes esperando oírlo, ¿no? Mil gracias, Javier, por estar hoy también hoy con IAB y ese ejercicio también de transparencia y bueno, pues de querer informar a todos sobre cuáles son vuestras prácticas. Fantástico. Mil gracias, Paula, también a vosotros por la invitación, a toda la IAB y a todos los asistentes que están aquí hoy escuchándonos. Pues, si os parece, bueno, pues voy a empezar a responder a la primera pregunta, ¿no? Que es la pregunta del cuándo. ¿Cuándo se integra Google? ¿Cómo va a funcionar esa integración? ¿Qué calendario seguiremos? Y luego seguiremos con otra serie de preguntas. El cuándo. Pues lo más importante, os voy a contar primero el calendario y luego una serie de salvaguardas o medidas que Google va a poner para intentar facilitar y hacer esa transición lo más sencilla posible bueno, con la entrada de Google, digamos, ¿no? ¿El cuándo? Pues la primera fecha importante que tenemos que señalar es la actualización del Global Vendor List, del GVL, del 30 de julio. Es decir, en esa actualización es cuando Google va a aparecer por primera vez en la Global Vendor List y estará Google plenamente integrado y funcionando en plenitud de facultades con el TCF el 15 de agosto, en línea con los calendarios de la IAB y, como veis, de muchos de los vendors que también han tomado el 15 de agosto como referencia, digamos, ¿no? Entonces, estos son las dos grandes fechas a recordar. Ahora bien, comentaba, ¿no?, que estamos buscando pues, una serie de medidas, de salvaguardas, ¿no?, para hacer esta transición pues, lo más sencilla posible para todos. Y, bueno, os las voy a comentar. Son 4 medidas, en primer lugar, ¿no? La primera medida, para aquellos publishers que estén hoy en día utilizando la versión 1 del TCF. Como sabéis, Google no se integró en la versión 1 y, por lo tanto, Google ignora por completo todos los strings pertenecientes a la versión 1, digamos, ¿no? En este sentido, aquellos publishers que sigan todavía o que no hayan migrado a la versión 2 antes del 15 de agosto, pueden permanecer utilizando la versión 1 hasta el 30 de septiembre. Creo que es el momento en el que IAB va a postergar o a dejar de dar el soporte completo. Todos los strings de la UVA1 dejarán de ser válidos, con lo cual, en ese momento, el 30 de septiembre, pues los publishers van a tener 2 opciones, una de 2, o ya se han integrado plenamente en la versión 2 con normalidad, y trabajaremos dentro de esa versión 2, o pueden seguir utilizando otros métodos, como lo están haciendo ahora, ¿no?, que estén alineados con la política de consentimiento de usuarios de la Unión Europea de Google, que es nuestra política, que es pública, conocida, no ha cambiado. Entonces, todos esos métodos que ya se puedan estar utilizando van a seguir siendo válidos, digamos, ¿no? Entonces, esto es la primera medida. En segundo lugar, comentaba 2 fechas. Comentaba el 30 de julio en la actualización del Global Vendor List y en ese momento Google empezará a leer y a respetar o ejecutar un pequeño porcentaje de los strings, de los TC strings de la V2, digamos, ¿no? Y ese porcentaje se irá incrementando poco a poco hasta alcanzar el 100% de los TC strings leídos y respetados el 15 de agosto, ¿no? Esto lo hacemos pues, para ir probando, para evitar también una aglomeración. Recomendación es que los publishers sigan enviándonos, por ejemplo, el NPA 0 o 1,
adicionalmente al TC-string porque no podemos garantizar en esos primeros 15 días que ese string de la V2 vaya a ser leído, con lo cual sí que recomendamos que ese NPA se siga enviando. Y, importante, todos los consentimientos que se recaben en el marco del TCF-V2 en esos 15 días de progresiva adopción van a ser plenamente válidos y no será necesario recertificarlos más adelante, ¿vale? Entonces, esto sería la segunda medida. Tercera medida es lo que llamamos el periodo de gracia, es decir, para consentimientos que hayan sido recabados utilizando TCF-V2 antes de la entrada de Google en el Global Vendor List. Entonces, Google va a dar 90 días de periodo de gracia, desde el 15 de agosto aproximadamente hasta el 15 de noviembre, para recertificar esos consentimientos ya con Google dentro de la Global Vendor List, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay un periodo de transición de 90 días. Y por último, para aquellos strings que tengan algún tipo de problema técnico, esto ya es puramente técnico, digamos, ¿no? Que sean ilegibles o que tengan algún tipo de problema a solucionar, también Google va a dar estos 90 días, 3 meses, ¿no? Para arreglarlos, en el cual se alertará al publisher de que existe determinado problema con el TC-string, que debe corregirlo, y en ese momento, hasta que se corrijan, pues se servirán anuncios no personalizados, digamos, ¿no? Y después de esos 3 meses, pues ese problema deberá ser corregido, digamos, ¿no? Si no, a partir de esos momentos será un string totalmente inválido, digamos. Pero en esos 3 meses se dará esa salvaguarda de se utilizará publicidad no personalizada. Entonces, perdón, estos serían las fechas importantes dentro de la integración y qué medidas vamos a tomar para facilitar y que esa transición sea lo más suave posible para todos, digamos, ¿no? Esto sería la primera gran pregunta. Paula, no sé si luego teníamos otra grande. Sí, luego, bueno, pues teníamos un poco las preguntas que nos han hecho llegar. En primer lugar era el tema de los timings y por otro lado, qué cambios suponía respecto a la operativa de publishers y agencias. Perfecto, muy bien, fantástico. Pues en primer lugar, pues empezamos reiterando el compromiso con la IAB y el framework del TCF 2.0. Como veis, pues vamos a integrarnos en línea con el calendario previsto. Entonces, cambios, no existen grandes cambios, es decir, para Google su política, ¿no?, de consentimiento de usuario dentro de la Unión Europea no ha cambiado. Es pública, es conocida y no ha cambiado por el hecho de habernos integrado dentro del TCF, digamos, ¿no? Con lo cual, los strings van a ser leídos dentro de nuestra política y, bueno, según cómo nos hemos adherido al TCF, digamos, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros seguimos requiriendo claramente consentimiento para el propósito número 1, es decir, el poder colocar y almacenar cookies en nuestros dispositivos, y para los propósitos 3 y 4 de anuncios y contenido personalizado, digamos, ¿no? Eso ha sido así y seguirá siendo así después de la integración, digamos, ¿no? Un tema importante, lo hemos comentado, es decir, es la elección, el integrarse o no, se deja totalmente a la elección de los publishers. Google va a seguir este calendario que haya definido. Sin embargo, pues los controles, por ejemplo, los controles de los ATPs, de los Ad Technology Providers, que se lanzaron en 2018, en Ad Manager, en AdSense, en AdMob, van a seguir funcionando con normalidad. Y igualmente, ¿no?, los exchanges que quieran pasar consentimiento a Display and Video 360, pues lo podrán seguir utilizando la solución de CPS, ¿no?, el Consented Provider Solution. Cuando un publisher elija efectivamente integrarse dentro del TCF, el TC-string, pues va a ser lo que nosotros leamos, efectivamente.
y bueno, será la referencia, digamos, ¿no? para visitar ese consentimiento, ver si es válido y cómo trabajar con él. Aquí la única excepción va a ser aquellos que sigan enviando todavía la señal NPA dentro de la tag y junto con el TC-string. En este caso, en que se envíen ambos, pues Google tomará, digamos, el más protector del usuario. Digamos, ¿no? Imaginemos que alguien está enviando un NPA que sí que permite publicidad personalizada, el TC-string, en cambio, dice que no, obedeceremos, digamos, a ese TC-string. Pero como veis, yo creo que dos puntos importantes para señalar, ¿no? Es Google no ha cambiado sus políticas de privacidad, es decir, sino que las alinea o están alineadas con el TCF 2.0 y vamos a seguir observándolas. Y luego, pues, por nuestra parte, la no obligatoriedad de integrarse dentro del TCF 2.0. Nosotros obedeceremos ese framework, pero las opciones que ya existen y que hay gente que está utilizando, las lleva utilizando ya un tiempo, van a seguir funcionando y manteniéndose, digamos, ¿no? Gracias, Javier. Bueno, pues súper primicia. Sí, esto es bastante reciente. Sí. Pues bueno, ya podemos ver todo el tema de los plazos. El día 31 de julio Google está en la Global Vendor List. Bueno, le acaba de explicar Javier cómo van a seguir leyendo todas las consent string durante todo este tiempo y qué va a suponer para todos sus partners, ya sean publishers o agencias, ¿no? Para mí es una noticia excelente, súper esperada. Y bueno, yo creo que, me imagino que será muy, muy bien recibida por parte de todo el ecosistema, ¿no? Ese margen, ¿no? esa posibilidad, ¿no? Que existe de que ambos sistemas convivan con todos estos 90 días, etcétera. Javier, lo he dicho, mil gracias. No sé si, Ángel, tienes alguna pregunta, lo que es al respecto del anuncio de Google. Entre los asistentes no hay ninguna pregunta. Entonces, bueno, pues no sé si un poco... Bueno, yo preguntas siempre tengo muchas. Bueno, pues una. Entonces, no, más que nada es esta información que nos da Google. En sí, lo que Google nos está diciendo es no cambiéis al TCF2 el 15 de agosto, ¿no? Editores, esperaros al 30 de septiembre. Entonces yo diría, ¿esperamos a qué? El 30 de septiembre. Porque, ¿qué pasará el 30 de septiembre entonces? Porque claramente es eso, o sea, Google nos está diciendo, quedaros en la versión 1. ¿Por qué? Porque la versión 1, como nosotros no la leemos, no os va a afectar. Bueno, a ver, por si alguien no lo conoce, el problema de si cuando Google el día 15 de agosto ya esté leyendo el 100% de los TCs, de los consent strings, el problema con los editores es que los que tenemos el TCF, si hemos pasado a la versión 2, leerá el consent string. Si Google nos dice que si la finalidad 1, la de acceso al dispositivo, no está aceptada, no se servirá publicidad de ningún tipo. Entonces, claro, los editores decimos, hombre, pero es que eso es un equivalente a una blocker. Alguien que vaya y rechace todas las opciones no recibirá publicidad de ningún tipo. Con lo cual, es como si nosotros mismos hubiésemos instalado el adblocker perfecto. Y claro, eso también tiene un riesgo viral de que se empiece a saber que en pocos días o en pocas semanas o a lo mejor nunca tengamos ya un porcentaje de rechazos muy grande y tengamos un bloqueo de la publicidad en los grandes sites y en los pequeños, porque antes ya os he dicho que hay muchos sites pequeños que utilizan el binomio TCF AdSense, por ejemplo. Y claro, Google nos dice, pues haced una cosa, no os mováis, quedaros en la versión 1. Bueno, tenemos que valorar, porque el cambio a la versión 2 está ahí y por algo, y tenemos que saber valorar cómo nos afectará eso a negocio y a expectativas. 2, si hasta el 30 de septiembre todo sigue igual, ¿qué significa el 15 de agosto el cambio? 3, ¿qué pasa el 30 de septiembre?
¿Nos encontraremos igual? ¿Habrá alguna cosa distinta? Esas son mis preguntas. Fantástico, pues Ángel, muchas gracias y te respondo además, ¿no? Públicamente, porque es cierto que este es un tema conocido no solo en IAB España, ¿no? Es un tema que se ha elevado por parte de IAB y sus asociados en otros países de Europa. Entonces, es un tema conocido, se está trabajando en los distintos foros y somos conscientes de esta petición. Entonces, no puedo dar muchos más detalles en este momento, pero salvo reiterar que lo conocemos, que estamos en ello y que esperamos poder avanzar en una solución satisfactoria para todos en las próximas semanas, digamos, ¿no? Pero no os puedo dar en este momento muchos más detalles, salvo esto, porque lo conocéis porque además lo estamos trabajando activamente en los distintos foros de la IAB, digamos, ¿no? En cuanto a qué hacer, la verdad es que aquí nosotros no podemos ni debemos sugerir o decidir, ¿no? Nosotros lo que podemos hacer es dar la opción, que es lo que hacemos, es decir, vamos a seguir el calendario acordado con la IAB y estar plenamente integrados el 15 de agosto, dar esa opción, y a la vez mantener estas alternativas para aquellos que decidan seguir utilizándolas, digamos, ¿no? Poco a poco, según esté más información disponible, creo que será mucho más fácil tomar esa decisión, pero al final es una decisión que concierne únicamente a los publishers. Google no es quien para decidir en este sentido, sino para habilitar distintas opciones y que la gente pueda elegir, digamos. Sí, efectivamente, es un poco el enfoque, ¿no? Los consent string van a seguir siendo válidas hasta el 30 de septiembre. En fin, el día 15 ya no se pueden incluir o actualizar más la Global Vendor List y es un poco los plazos que tenemos, ¿no? Yo creo que todos estos temas se comentan a nivel europeo, teniendo en cuenta pues, la visión de los editores, la visión de los diferentes IABs y bueno, pues son acuerdos o son temas que se toman con la máxima delicadeza y bueno, y teniendo en cuenta las opiniones, bueno, las opiniones o en definitiva escuchando, ¿no? a todos los diferentes actores. Bueno, pues un poco por respetar los timings. Yo creo que al final ha quedado un webinar muy, muy completo. Os agradezco a todos muchísimo en nombre de IAB vuestro tiempo, vuestro conocimiento y la claridad con la que nos habéis explicado pues tanto la visión de los CMPs, Sergio y Estefano, que bueno, pues nos han comentado pues todo lo que tiene que ver con toda la, bueno, en fin, toda la visión de las finalidades, las finalidades personalizadas, los custom stacks, etcétera, la visión de los publishers y ahora, bueno, pues evidentemente también Ángel, como siempre, con muchísima claridad, pues todo lo que tiene que ver con la visión de los editores. Y también, pues muchísimas gracias, Javier, por atender a nuestra llamada y bueno, pues contarnos, pues salir de dudas, ¿no? de cómo va a ser el proceso de implantación de Google, todo este margen que va a haber durante estos 90 días desde que os integréis en la Global Vendor List, cómo va a funcionar todo el tema de las consent string con la versión 1 y con la versión 2. Y bueno, pues en principio, salvo que queráis decir vosotros algo más, cerraríamos en este momento el webinar. Comentaros que bueno, pues que desde IAB seguimos trabajando en cumplir y en que nuestros socios, los socios de IAB, tengan herramientas para cumplir con toda la amplia, bueno, con la normativa aplicable, ya sea RGPD e privacy, una vez que se apruebe el nuevo reglamento y bueno, pues comentaros que desde IAB estamos también a vuestra disposición para resolver todas las dudas que podáis tener con este marco de IAB Europe. Sin más, muchas gracias a todos, Sergio, Estefano, Ángel y Javier, y Gracias. a vosotros y nos vemos. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.